a empezar a estudiar el grupo de las plantas. Lo primero que tenemos que saber es que las plantas son organismos pluricelulares, cuyas células tienen núcleo, por eso son eucariotas, y su nutrición es autótrofa, es decir, producen su propio alimento a partir de la fotosíntesis. Son macroscópicas, eso significa que se ven a simple vista y además viven fijas a algún sustrato. Esto quiere decir que pueden tener pequeños movimientos, como que se abren algunas flores, se abren y cierran algunas hojas, pero no se desplazan, viven fijas en un lugar. Ese sustrato puede ser una roca, puede ser tierra, arena, etc. En el ecosistema, las plantas son las productoras del ecosistema, es decir, que a través de la fotosíntesis usan la luz solar, el dióxido de carbono y el agua para absorber la luz y las plantas tienen un pigmento verde llamado clorofila. Entonces, con la clorofila absorben la luz solar con el dióxido de carbono y el agua, producen su propio alimento. La ciencia que estudia las plantas se llama botánica. Las plantas las podemos dividir en dos grandes grupos, las plantas celulares, que están conformadas por las algas marinas y los musgos, y las plantas vasculares, que están conformadas por los helechos, los pinos y las plantas con flor. Acá estamos viendo una ilustración de cómo pudo haber sido la evolución de las plantas. Se cree que a partir de algún tipo de alga verde marina ancestral, evolucionaron plantas como los musgos, que son las primeras plantas que están entre la tierra y el agua, o sea, necesitan mucha humedad, pero pueden vivir fuera del agua. A partir de ellas evolucionaron los helechos. Estas son plantas que son sin semillas, o sea, se reproducen por esporas. Y luego evolucionaron mucho más tarde los pinos, las coníferas, las llamadas coníferas, que ya tienen semillas en sus conos, y otras plantas con semillas son las plantas con flor, que son las últimas plantas en aparecer en la evolución del planeta. Bueno, acá estamos viendo, bueno, los musgos, que forman como alfombras verdes, son plantas muy chiquititas que se ven a la lupa el detalle de las mismas. Los helechos, musgos y helechos se reproducen por esporas. Vamos a ir a la diapositiva anterior. Las gimnospermas o los pinos o coníferas, ¿sí? Pinos, cipreses, enebros, o sea, tienen conos, no tienen frutos ni flores verdaderas, sino tienen conos. Y las plantas con flor, que son las últimas que evolucionaron y las que dominan en la Tierra en la actualidad. Vamos a empezar con los grandes grupos. Entonces, las algas marinas, todas estas algas son pluricelulares. Recordemos que estamos en un grupo de organismos pluricelulares. Entonces, las vemos a simple vista. Están en el mar, algas verdes como estas que le llaman lechuga de mar, o esta, algas pardas que son más bien marrones, y algas rojas. Bueno, ahora pasamos a los musgos, como les decía. Forman como alfombras verdes, son muy chiquititas, así se ven a simple vista, las solemos ver en zonas rocosas pero muy húmedas. Si las miramos a la lupa vamos a encontrar que son como plantas en miniatura, ¿sí? Tienen como unas falsas raíces, como unos tallitos y unas falsas hojas, no son verdaderas hojas, pero sí tienen hojitas, o sea que son plantas en miniatura. Cuando se reproducen, producen unos conitos que liberan esporas y generan nuevamente esos musgos. Los helechos es otro grupo que sigue en la evolución. Los helechos, estos sí tienen verdaderas hojas. Las hojas por lo general tienen forma de plumas. En el embés, o sea, en la parte de atrás de las hojas, se encuentran estas estructuras que están viendo acá, que es un conjunto de esporas que cuando caen en zonas bien húmedas, también necesitan zonas húmedas y sombrías, vuelven a generar nuevos helechos. O sea que los helechos no tienen semillas, sino que se reproducen por esporas.
Otro grupo de plantas son los pinos o coníferas. Por lo general suele haber conos femeninos y conos masculinos. Por lo general se abren los conos masculinos, liberan el polen que se esparce por el viento. Cuando se abren las piñas femeninas, ahí están los óvulos, se fecundan y se vuelven a cerrar. Dentro de las piñas femeninas fecundadas, por ese polen se forman las semillas. Y fíjense que las semillas tienen como unas alitas que le permiten también desplazarse por el viento. O sea que las coníferas suelen formar árboles, sus hojas tienen forma de agujas y su reproducción ya está totalmente independizada del agua, necesitan, eso sí, del viento. El último grupo de plantas en evolucionar y que dominan en la actualidad son las plantas con flor. La flor es la estructura reproductora que por lo general es hermafrodita, es decir, tiene partes masculinas como estos cositos amarillos que estamos viendo acá, que es de donde sale el polen, y acá esta parte gordita sería el ovario de la flor en donde están los óvulos. Por lo general requieren de agentes polinizadores como mariposas, abejas, colibríes, que cuando van a las flores, porque las flores suelen tener un atractivo para esos agentes polinizadores, que es un líquido azucarado llamado néctar, vienen a beber de ese néctar y se llevan el polen. Entonces van de una flor a otra y cuando el polen queda en la punta de esa estructura femenina, forma un tubo polínico y fecunda ese polen a los óvulos que están en el ovario de la flor. Ese ovario se va agrandando, como lo estamos viendo acá, y esos óvulos fecundados forman las semillas. Entonces, el ovario agrandado viene a ser el fruto y esos óvulos fecundados forman las semillas, o sea, las nuevas plantas en miniatura. Entonces, de esta manera se reproducen independizadas del agua, pero es mucho más efectivo este modo de fecundación, de transmisión del polen, porque es a través de agentes polinizadores. Bueno, y hasta aquí llegamos con todos los grupos de plantas, sabiendo que las plantas con flor dominan el planeta en la actualidad en distintas formas: árboles, arbustos, hierbas trepadoras, cubresuelas, etc.